El grito de don Roberto retumbó por las paredes de mármol frío de la mansión en San Pedro, rompiendo el silencio de la madrugada como si fuera un cristal estrellándose contra el suelo. La jovencita, temblando como una hoja en plena tormenta, soltó el bolígrafo que se había atrevido a sostener, mientras sus ojos, llenos de un pánico absoluto, buscaban una salida que no existía. Ella no estaba robando joyas ni dinero. Estaba haciendo algo que aquel hombre poderoso consideraba una ofensa aún peor. Lo estaba corrigiendo. ¿Quién te dio permiso para poner tus manos sucias ahí, chamaca insolente?, rugió él, con la voz cargada del desprecio de quien no ha dormido bien en décadas y cree que el mundo le pertenece. La escena era desoladora. Un hombre en la cima del poder gritándole a una muchacha indefensa. Pero nadie imaginaba quién era ella realmente, ni el secreto que ese humilde uniforme de limpieza estaba escondiendo. Antes de continuar con esta historia que te va a tocar cada fibra del alma, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de mi lindo México o del mundo nos estás escuchando hoy? Quiero saber quién me acompaña. Eran las 3 de la mañana en San Pedro Garza García, el municipio más rico de toda América Latina, donde el lujo se respira en el aire, pero muchas veces oculta las soledades más profundas tras muros altos y cámaras de seguridad. En la gigantesca residencia de la familia Sandoval, las luces rara vez se apagaban. El olor a café cargado siempre flotaba desde el despacho principal, tratando de combatir un insomnio crónico que ni todo el dinero del banco podía curar. Don Roberto Sandoval era un hombre a quien todos temían y muy pocos amaban. Con sus trajes impecables hechos a medida y una mirada que parecía calcular el precio de las almas, cargaba el peso de un imperio sobre sus hombros. Sin embargo, sus ojos, hundidos en unas ojeras oscuras como la noche, delataban un tormento que no lo dejaba vivir en paz. Para él, las personas eran números en un balance, y la eficiencia era el único Dios al que le rezaba cada día. Del otro lado de esa moneda estaba Camila Vargas. Ella no era solo una empleada más en esa casa de vidrio y concreto. Con su cabello recogido en un chongo riguroso para no entorpecer su labor y las manos ligeramente maltratadas por el cloro y el jabón que usaba a diario, Camila se movía con una dignidad silenciosa. Era una joven de mirada profunda, con esos ojos color miel que, aunque marcados por el sol de Nuevo León, brillaban con una inteligencia que no correspondía a su situación. Camila poseía una mente brillante, afilada como una navaja, capaz de resolver problemas matemáticos complejos que harían temblar a los contadores más experimentados. Pero en esa casa, ella era invisible. Para los señores, ella era simplemente la hija de Elena, la vieja ama de llaves que ahora tosía más de lo que respiraba en el pequeño cuarto de servicio al fondo del jardín, luchando contra una enfermedad que avanzaba sin piedad. Aquella noche, la joven había entrado al despacho para limpiar el polvo, aprovechando que creía que el patrón estaba vagando por los pasillos o en la cocina. Pero al ver las hojas de proyección financiera desplegadas sobre el escritorio de caoba, algo en su mente hizo clic. Era un error sutil, casi imperceptible en una ecuación diferencial, pero que al final de la cadena costaría millones de pesos a la empresa. Sin pensarlo, guiada por un impulso más fuerte que su prudencia, tomó un lápiz del escritorio. Su mano se movió rápido, danzando sobre el papel con la gracia de una pianista. Estaba tan absorta en el mundo de los números, ese lugar seguro donde todo tiene solución y la lógica siempre gana, que no escuchó los pasos pesados que se acercaban sobre la alfombra persa. «Te hice una pregunta», volvió a gritar don Roberto, entrando a la habitación como un huracán, con el rostro enrojecido por la ira. Le arrebató el papel de las manos con violencia, mirándola de arriba abajo, como si fuera un insecto que se había posado en su cena. «Estás manchando mis documentos importantes. ¿Tienes idea de cuánto vale este papel? Vale más de lo que tú y tu madre ganan en 10 años de fregar pisos». Camila bajó la cabeza, tragándose las lágrimas para no darle el gusto de verla llorar. «Perdóneme, señor». «Patrón», murmuró con la voz quebrada, usando el usted con el respeto que su madre le había enseñado que era el escudo de los pobres. «Yo solo vi que la proyección estaba mal. El cálculo del interés compuesto no cierra, señor. Iba a perder dinero». Roberto soltó una carcajada seca y sarcástica,
volteando a ver a su asistente personal, el licenciado Morales, que acababa de entrar detrás de él, alertado por los gritos. ¿Escuchaste esto, Morales? Ahora resulta que la muchacha que barre mi suelo quiere darme clases de finanzas. Esto es lo que pasa cuando se les da confianza a esta gente. Se les sube a la cabeza. La humillación flotaba en el aire, espesa y sofocante. Pero Camila, aunque temblando, apretó los puños dentro de su delantal, pensando en la medicina que su madre necesitaba urgentemente para amanecer un día más. Para Camila, ese empleo no era simplemente una forma de ganarse la vida, era el delgado hilo que mantenía a su madre en este mundo. Doña Elena, quien había servido a la familia Sandoval con una lealtad inquebrantable hasta que sus fuerzas se agotaron, necesitaba un tratamiento especializado que costaba una fortuna. Cada peso que Camila ganaba limpiando esos pisos de mármol se iba directo a la farmacia, para comprar el oxígeno y las pastillas que mantenían latiendo el corazón de la mujer que más amaba. Perder ese trabajo significaba, literalmente, una sentencia de muerte para su madre. Don Roberto, lejos de sentir compasión por el miedo evidente en los ojos de la muchacha, vio una oportunidad para descargar su frustración. «¿Ah, sí que crees que sabes de números?», le espetó con una sonrisa torcida cargada de burla. «Muy bien, jovencita. Si estás tan segura de que mis asesores de Harvard se equivocaron y tú no, demuéstramelo. Pero te advierto una cosa. Si estás haciéndome perder el tiempo, no solo te vas a ir de esta casa, sino que me aseguraré de que nadie en todo Nuevo León te vuelva a contratar ni para barrer la banqueta». El aire en el despacho se volvió denso, casi irrespirable. El licenciado Morales, un hombre prudente que siempre cargaba su tableta, como si fuera una extensión de su brazo, miró a Camila con pena, esperando el inevitable regaño. Pero Camila, tragándose el nudo que tenía en la garganta y pensando en la tos que escuchaba cada noche desde la cama de su madre, se acercó nuevamente al escritorio. Con mano firme, tomó el lápiz y comenzó a rodear una serie de cifras en la hoja, murmurando cálculos que parecían salir de una computadora, no de una persona. «Aquí, señor», dijo ella señalando el gráfico con respeto pero con firmeza. «La tasa de amortización está calculada sobre el año fiscal anterior, no el actual. Si no se corrige este decimal, la proyección de pérdidas para el próximo trimestre se dispara un 15%. Son muchos millones, patrón». Su voz era suave, pero la certeza en sus palabras golpeó la habitación como un mazo. Morales se acercó rápidamente, ajustándose los lentes, y comenzó a verificar los datos frenéticamente en su dispositivo. El silencio que siguió duró un minuto eterno, solo roto por el tic-tac del reloj de pared antiguo. De repente, el asistente levantó la vista pálido mirando a su jefe con incredulidad. «Don Roberto, la muchacha tiene razón. El error está ahí. Si hubiéramos enviado esto a los socios mañana, habría sido un desastre». La cara de don Roberto pasó del rojo de la ira a un blanco espectral. No podía ser. ¿Una muchacha de servicio corrigiéndolo a él? Su ego, inflado por años de éxito y adulación, no podía procesar tal golpe. En lugar de agradecerle su desconfianza natural, alimentada por el insomnio y la paranoia, tomó el control. «¿Quién eres tú en realidad?», preguntó, entrecerrando los ojos con sospecha. «Nadie aprende esto trapeando pisos. ¿Quién te envió? ¿La competencia? ¿Estás aquí para espiarme? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías aguantado tal acusación solo por necesidad o habrías dado la media vuelta por dignidad? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que Camila tuvo que soportar es algo que a nadie se le desea». «No, señor, por Dios, créame», suplicó Camila, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo solo estudio. Leo los libros que usted tira a la basura. Me dieron una beca completa para el Tecnológico de Monterrey, pero…» Se detuvo mordiéndose el labio. No quería dar lástima, no quería usar su dolor como excusa, pero no pude aceptarla. Mi lugar está aquí, cuidando a mi mamá. «Eso ya lo veremos», sentenció Roberto, volviéndose hacia su asistente con frialdad militar. «Morales quiere un informe completo sobre esta niña y su familia. Ahora mismo. Revisa sus antecedentes, sus cuentas, todo. No quiero sorpresas bajo mi propio techo». Mientras Morales salía apresurado a cumplir la orden, una tos seca y desgarradora resonó desde el pasillo que conectaba con el área de servicio, helando la sangre de Camila. Era Elena,
El sonido era agudo, urgente, el tipo de sonido que hace un pulmón cuando ya no puede más. Camila olvidó al patrón, olvidó el miedo y las proyecciones financieras. «¡Mamá!», gritó, y salió corriendo del despacho sin pedir permiso, con el corazón latiéndole en la boca. Roberto se quedó solo en su inmensa biblioteca, rodeado de millones, pero sintiendo una extraña molestia en el pecho, una mezcla de curiosidad y algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Al llegar al pequeño cuarto de servicio, la escena era desgarradora. Doña Elena estaba en el suelo, pálida como la cera, intentando alcanzar un vaso de agua que se había roto en 1000 pedazos. «Mija, no te preocupes», susurró la mujer con un hilo de voz, intentando sonreír para no asustar a su hija, aunque el dolor en su pecho era insoportable. Camila se arrodilló junto a ella, sosteniendo su cabeza con ternura infinita, sus lágrimas cayendo sobre el rostro cansado de su madre. Mientras tanto, en la oficina, Morales regresaba con una carpeta azul en las manos y una expresión indescifrable en el rostro. No traía solo datos bancarios o antecedentes penales. Traía algo más, algo viejo. «Don Roberto», dijo Morales con voz grave, interrumpiendo los pensamientos del magnata. «Encontré el expediente de la familia Vargas, pero hay algo aquí que usted tiene que ver. Es una fotografía que estaba guardada entre los documentos de la madre. Nadie podría imaginar que por detrás de aquel simple uniforme y esa mirada cansada había una verdad que estaba a punto de sacudir los cimientos de esa mansión». Roberto tomó la carpeta con desgano, sin saber que estaba a punto de mirar a los ojos de su propio pasado. Lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su opinión sobre la muchacha, sino que reescribiría toda su historia. Roberto abrió la carpeta de cuero con un gesto brusco, esperando encontrar algún antecedente penal, alguna mancha en el historial que justificara su desconfianza y le diera la razón para echar a esa muchacha de su casa sin remordimientos. Pero lo que sus ojos encontraron no fueron reportes de mala conducta ni robos. Entre recibos de farmacia arrugados y notas de deudas hospitalarias impagables, había algo que desentonaba por completo con la burocracia del expediente. El licenciado Morales, usualmente frío y profesional, señaló con un dedo tembloroso un objeto deslizado en el bolsillo transparente de la carpeta. «Señor, ignore los estados de cuenta por un momento. Tiene que ver esto. Estaba entre las pertenencias personales que la madre guarda como un tesoro en su mesa de luz», dijo el asistente, con un tono que mezclaba el respeto con una urgencia desconocida. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, con las esquinas dobladas por el paso del tiempo y el manoseo constante de quien la mira buscando consuelo. La imagen, aunque granulada, mostraba una escena de caos y heroísmo puro. Se veía un paisaje de escombros, polvo y destrucción, remanentes de una tragedia que México nunca olvidaría. En el centro de la toma, un soldado mexicano, con el rostro cubierto de hollín y sangre, cargaba en sus brazos a un niño pequeño, protegiéndolo como si fuera lo más valioso del mundo. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos, que minutos antes habían golpeado el escritorio con arrogancia, ahora sostenían la foto con una delicadeza reverencial. El mundo a su alrededor pareció detenerse. El zumbido del aire acondicionado desapareció y en su mente, de golpe, regresó el olor a tierra mojada y concreto roto. Regresó el miedo paralizante de aquel día, décadas atrás, cuando quedó atrapado bajo las ruinas y pensó que su vida terminaba antes de empezar. El niño en la foto, con la cara llena de lágrimas y aferrado al cuello del militar, era él. Era Roberto Sandoval a los 7 años, y el soldado que lo miraba desde el papel, con esa expresión de determinación feroz, era un rostro que Roberto había buscado en sus pesadillas y en sus oraciones durante años, pero que el tiempo había borrado de su memoria consciente. «Es el sargento Antonio Vargas, señor», susurró Morales confirmando lo imposible. «Es el padre de doña Elena, es el abuelo de Camila. Falleció hace años por complicaciones respiratorias derivadas del polvo que tragó rescatando gente. Rescatándolo a usted, patrón». La revelación golpeó a Roberto con la fuerza de un tren. El hombre que le había regalado la vida, el héroe anónimo al que le debía cada respiración y cada centavo de su fortuna, era el abuelo de la joven a la que acababa de humillar.
La vergüenza lo invadió como una ola de agua helada. Recordó los ojos de Camila, esos ojos color miel que lo miraban con miedo pero sin odio. Eran los mismos ojos del soldado, la misma mirada de lealtad inquebrantable. Mientras él vivía en la opulencia, protegido y poderoso, la nieta de su salvador estaba fregando sus pisos, renunciando a su propio futuro brillante para salvar a la hija del hombre que le dio la vida a él. La deuda que tenía con esa familia no se pagaba con salarios mínimos. Era una deuda de sangre, una deuda de honor que había ignorado por su propia ceguera. Ella rechazó la beca, señor, continuó Morales, clavando el último clavo en la conciencia del magnata. La rechazó porque no podía dejar a su madre sola. Está usando su cerebro, ese cerebro prodigioso que usted vio en los gráficos, para administrar los centavos y comprar medicinas. Están solas, don Roberto, y se están hundiendo. Roberto dejó caer la foto sobre el escritorio y se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello con desesperación. Se sintió pequeño, minúsculo, indigno de la silla de cuero en la que estaba sentado. ¿De qué servían sus millones si había perdido su humanidad? ¿De qué servía ser el hombre más rico de San Pedro si no podía reconocer la grandeza cuando la tenía enfrente, vestida con un delantal gris? La imagen de Camila, corriendo hacia el cuarto de servicio, gritando por su madre, le taladró el cerebro. Ya no era la empleada insolente, era la sangre de su sangre, en un sentido espiritual. La urgencia de la situación cambió drásticamente. Ya no se trataba de un error en un balance financiero, se trataba de salvar a la familia que literalmente lo había salvado a él primero. Lo que viene a continuación te va a sorprender y te aseguro que te sacará una lágrima. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia que nos enseña que la vida da muchas vueltas. Roberto se levantó de la silla con tal ímpetu que ésta cayó hacia atrás con un estruendo. No le importó. No le importó el protocolo, ni su traje italiano ni la hora que era. Solo había una cosa en su mente: llegar al cuarto de servicio antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la indiferencia cobrara un precio que su alma no podría pagar jamás. «Llama al doctor Castillo, el especialista, que venga ya», le ordenó a Morales mientras corría hacia la puerta, «y que traigan la ambulancia privada. Muévete, Morales, muévete». Don Roberto corrió por los pasillos de su propia casa como nunca lo había hecho, ni siquiera cuando cerraba tratos millonarios en la bolsa de valores. El sonido de sus zapatos italianos golpeando el mármol resonaba con una urgencia desesperada, dejando atrás la frialdad del hombre de negocios para dar paso al ser humano aterrorizado. Cada segundo contaba, cada latido de doña Elena era un peso más en su conciencia, una deuda que crecía exponencialmente y que el dinero no podía saldar. Al llegar a la puerta del cuarto de servicio, ubicada en la parte trasera de la propiedad, se detuvo en seco, jadeando, con el corazón a punto de salírsele del pecho. La puerta de madera estaba entreabierta y la luz tenue de un foco desnudo parpadeaba dentro, iluminando una realidad que él había ignorado convenientemente durante años. El olor a humedad y a ungüentos medicinales lo golpeó de frente, un contraste brutal con el aroma a lavanda y cera de abejas del resto de la mansión. Empujó la puerta y la escena que vio se le grabó en el alma para siempre. Camila estaba en el suelo, sosteniendo la mano de su madre, sus lágrimas cayendo sobre las sábanas desgastadas pero impecablemente limpias. Al ver entrar al patrón, la joven dio un respingo, cubriendo a su madre con su propio cuerpo como si esperara un golpe. «Por favor, don Roberto», sollozó ella, con la voz rota por el pánico. «No nos corra hoy. Mañana nos vamos, lo juro, pero deje que se recupere un poco. No tenemos a dónde ir». Esas palabras fueron como cuchillos calientes en el orgullo de Roberto. Ver el terror en los ojos de la nieta de su salvador, un terror provocado por él mismo, lo desmoronó por completo. El gran magnate, el hombre ante el cual temblaban los ejecutivos de Monterrey, sintió que sus piernas le fallaban. Y ahí, en ese pequeño cuarto de cemento, hizo lo impensable. Hizo lo que nadie en su círculo social jamás haría. Don Roberto se dejó caer de rodillas. El golpe de sus rodillas contra el piso duro resonó en el silencio de la habitación. No le importó que sus pantalones de sastre se ensuciaran, ni que el licenciado Morales observara atónito desde el umbral.
Se arrastró hasta el borde de la cama, con la cabeza gacha, derrotado por su propia ceguera. Camila dejó de llorar de golpe, paralizada por la confusión. El patrón estaba... ¿llorando? Con manos temblorosas, Roberto sacó la vieja fotografía del bolsillo de su saco y la extendió hacia ellas. «No, hija, no», dijo con la voz ahogada en llanto, una voz irreconocible, llena de una humildad dolorosa. «No vengo a correrlas, vengo a pedir perdón. Vengo a suplicar que me perdonen por haber sido un ciego miserable todo este tiempo». Doña Elena, que apenas podía mantener los ojos abiertos, giró la cabeza lentamente al ver la foto. Sus ojos cansados se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Papá», susurró apenas, reconociendo la imagen de su padre, el héroe que nunca regresó del todo de aquella tragedia. «Sí, es su padre, doña Elena», afirmó Roberto, tomando la mano callosa de la mujer entre las suyas y besándola con reverencia. «Y ese niño asustado que él lleva en brazos, al que salvó de morir aplastado entre las piedras, ese niño soy yo soy Roberto Sandoval». Las lágrimas corrían libremente por el rostro del magnate, lavando años de amargura y soledad. «Su padre me dio la vida, y yo he estado tan ocupado contando monedas que no vi que tenía a su familia viviendo en la sombra bajo mi propio techo». Camila se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de asombro. La pieza del rompecabezas encajaba. La conexión invisible que siempre había sentido, esa lealtad extraña hacia la casa, tenía una raíz profunda. El silencio se rompió con el sonido de las sirenas de la ambulancia privada, llegando a la entrada principal. Roberto se puso de pie de un salto, recuperando su autoridad, pero esta vez canalizada hacia el bien. «Morales», gritó, pero ya no con arrogancia, sino con determinación protectora. «Que entren los paramédicos ya, y quiero al director del hospital en el teléfono. Doña Elena va a recibir el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar. Nadie escatima un centavo». Se volvió hacia Camila, la tomó por los hombros y la miró a los ojos de igual a igual. «Se acabaron las escobas para ti, Camila. Se acabó el miedo. A partir de hoy, tú y tu madre son mi familia, y a la familia se la cuida con la vida». Los meses siguientes fueron una transformación total, no solo para la mansión de los Sandoval, sino para las almas que la habitaban. Gracias a la intervención inmediata de los mejores especialistas de Monterrey, doña Elena logró superar la crisis. No fue fácil, pero con los cuidados de primera y la tranquilidad de saber que su hija tenía el futuro asegurado, la fuerza de esa mujer de hierro regresó poco a poco. Ya no vivía en el cuarto de servicio. Roberto insistió en que ocupara una de las suites de huéspedes en la planta baja, donde pudiera ver el jardín y recibir el sol cada mañana, tratada con la dignidad que merece la hija de un héroe. Para Camila, la vida dio un giro de 180 grados. Aquel uniforme gris que le quedaba grande fue reemplazado por ropa de estudiante universitaria. Roberto cumplió su palabra y la acompañó personalmente a inscribirse en el Tecnológico de Monterrey. Verla caminar por el campus, con sus libros bajo el brazo y esa mente brillante lista para comerse el mundo, fue para el magnate una satisfacción mayor que cualquier fusión empresarial que hubiera cerrado en su vida. Ella no solo estudiaba, por las tardes se sentaba en el despacho de Roberto, no para limpiar, sino para aprender a dirigir el imperio que algún día ayudaría a gestionar. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de una calidez nueva. El personal, que antes caminaba de puntitas por miedo al patrón, ahora veía a un hombre cambiado. Don Roberto ya no gritaba. La ansiedad perpetua que lo consumía se había disipado como la niebla al amanecer. Y lo más milagroso de todo, el insomnio desapareció. Esa noche, después de pedir perdón y hacer lo correcto, Roberto durmió 8 horas seguidas por primera vez en 20 años. Su conciencia, finalmente limpia, era la mejor almohada que el dinero no había podido comprar. En el escritorio principal, donde antes solo había hojas de cálculo y teléfonos satelitales, ahora descansa en un marco de plata aquella vieja fotografía en blanco y negro, el soldado y el niño. Es el recordatorio diario de que nadie se hace a sí mismo solo, de que todos estamos parados sobre los hombros de alguien que se sacrificó por nosotros.
Roberto suele mirarla antes de tomar decisiones importantes, recordando que la verdadera riqueza no se mide en pesos o dólares, sino en la capacidad de reconocer y honrar a quienes nos tienden la mano. Aquel día, todos en esa casa y quienes conocieron la historia, aprendieron una lección que vale más que todo el oro del mundo. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. A veces, la persona a la que ignoramos o humillamos por su apariencia humilde es en realidad el ángel que la vida nos envió o la descendencia de quien nos salvó. La gratitud es la memoria del corazón, y sin ella, somos los seres más pobres del planeta. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de redención y humildad? ¿Crees que el destino pone a las personas en nuestro camino por una razón? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió y te hizo vibrar el corazón, compártela ahora mismo con alguien que necesite recordar el valor de la gratitud. Nos vemos en la próxima historia.